Bueno, antes de nada, obviamente, desearles y esperar que todos ustedes y sus familias estén bien en estos momentos sin duda complicados, ¿no? En todas nuestras sociedades. Eh, Así es que, bueno, digamos, saludo y un abrazo y una recomendación para todos ustedes a cuidarse y a cuidar. Y vamos ya entonces a entrar en la actividad. Eh, la actividad hoy está planteada como una conferencia, como decía antes Federico en la presentación. También quisiera agradecer al equipo técnico que tenemos en el área de psicología del conocimiento y aprendizaje en la Flaxo, el trabajo como siempre hacen, particularmente Federico Dorfman en este, digamos, preparación y generación de los eventos de esta naturaleza, que son, digamos, bueno, complicados y que es necesario siempre estar un poco en muchas cuestiones, ¿no? Así que muchas gracias de nuevo por esta posibilidad de estar con todos ustedes, ¿no? Bueno, vamos a realizar esta conferencia, actividad, también intercambio, acerca de algunos de los problemas actuales en relación con las investigaciones de las últimas décadas sobre el desarrollo, por un lado, personal y cognitivo y social, y por otro lado, el aprendizaje y su relación con los procesos de la educación y de la escuela en nuestras sociedades, que son básicamente procesos, como ahora veremos, de mucha transformación, ¿no? La idea es hacer, digamos, un evento virtual en la que también pues, podamos compartir y podamos intercambiar opiniones, visiones. Entonces, tenemos, como ustedes estarán viendo ahí, un PowerPoint, ¿no? Que nos sirve, digamos, para compartir contenidos. Pero también haremos algún cambio en algún momento. Básicamente, en vez de hacerlo, digamos, de forma tradicional, pues todo seguido podemos hacer alguna pequeña modificación con respecto a otros eventos de esta naturaleza que venimos haciendo, que van a consistir fundamentalmente en alguna digamos, parada para tener, digamos, intercambiar opiniones. También en algún momento vamos a presentar una canción de una cantautora brasileña, Adriana Calcañoto, que me parece que plantea de una manera, digamos, eh, muy sutil, muy artística, algunas cuestiones que nos conciernen, ¿no? Así que, bueno, ya digo, va a ser una actividad que vamos a intentar que sea, digamos, pues, por un lado, interesante en la medida de nuestras posibilidades, pero también de alguna forma, pues, interactiva, ¿no? Bueno, ahí en esa primera transparencia tienen ustedes dos webs, academia.edu y researchgate.net, que, bueno, yo siempre las recomiendo y las comparto porque ahí pues tienen ustedes trabajos de una manera totalmente gratuita y accesible. Tienen que registrarse, eso sí, pero tienen trabajos pues de muchísimos investigadores, de miles de investigadores, particularmente están los míos, pero también otros muchos colegas de la Flaxo, de muchísimas partes del mundo. Hay muchos trabajos en inglés, pero también en otros idiomas, también tienen cosas en castellano. Y bueno, son dos fondos a los que ustedes pueden recurrir para su formación, para la transmisión de conocimiento, para intercambiar documentos con otras personas, etcétera, ¿no? Eh, Bien, entramos entonces, si les parece, ya en la conferencia y vamos a partir, digamos, de los algunos problemas, digamos, básicos que tiene hoy la enseñanza, ¿no? Que en realidad son problemas bastante tradicionales, ¿no? Es decir, muchos profesionales de la enseñanza se quejan de una falta de interés por parte de sus alumnos, también señalan a menudo que los sistemas, digamos, escolares pues manifiestan por parte de los alumnos una ausencia de comprensión apropiada. Y estos dos elementos uno se encuentra con ellos
prácticamente en la mayoría de los países occidentales, ¿no? O sea, por un lado, los profesores insisten en que sus alumnos no tienen interés en aprender o en acercarse a los temas que les presentan, o a menudo cuando se acercan, pues también insisten en que no hay, digamos, o el rendimiento o la comprensión que se esperaría, ¿no? Bueno, a mí me parece que esto va a estar un poco en la base de lo que vamos a plantear después, ¿no? Porque evidentemente son cuestiones que las encontramos prácticamente en todos los sistemas educativos y eso quiere decir que de alguna manera tienen una universalidad, ¿no? Es decir, se están dando posiblemente por razones que son, pues posiblemente las mismas o muy parecidas en diferentes contextos del mundo, ¿no? Y por eso nos parece que es una cuestión que hay que reflexionar sobre ella y que hay que pensar sobre ella, ¿no? Bueno, a mí me parece que no todas las causas, evidentemente no todas las causas, pero algunas causas muy importantes a esos dos problemas tienen que ver con las otras dos cuestiones que tienen ustedes ahí en la transparencia, ¿no? Que es lo que yo diría algo así como el sentido cultural de cada disciplina en la escuela y también a los cambios sociales y culturales que se están dando hoy en la sociedad en general y que afectan a la educación. Vamos con cada una de estas cosas que evidentemente son distintas, ¿no? En primer lugar, el sentido cultural de cada disciplina. Bueno, este es un asunto, digamos, pues muy quizás obvio para muchos autores o para muchos investigadores o para muchos profesores, pero posiblemente no es tan obvio para otros, y aunque sea obvio, sin embargo, a mí me parece que subyace a este asunto cuestiones de gran profundidad, de enorme profundidad, ¿no? De enorme calado para la transformación, yo creo que necesaria de los sistemas educativos, ¿no? Bien, empecemos por decir que yo creo que estaríamos todos de acuerdo si comentamos que la diferencia fundamental entre los contenidos cuando se presentan, los contenidos escolares, quiero decir, cuando se presentan en primaria y cuando se presentan en secundaria, es que básicamente en la secundaria, a diferencia de la primaria, el contenido está mucho más fuertemente vinculado a la disciplina, ¿no? Es decir, si hablamos de un contenido de física o de biología o de matemáticas, cuando está en la primaria, ese contenido, digamos, bueno, tiene menos profundidad, lógicamente, y tiene más vinculación con la vida cotidiana, y los profesores y los sistemas educativos no hacen tanto énfasis en que el contenido sea verdaderamente, estrictamente riguroso con respecto a la disciplina. ¿Mm? Sin embargo, eso cambia y cambia profundísimamente cuando comienza la secundaria, ¿no? Sea, digamos, a los 12 años en algunos países, o sea, a los 14, dependiendo cómo está organizada la enseñanza. Pero digamos que en torno a los 12, 14 ya tenemos ese comienzo de enseñanza secundaria en todos los países del mundo y entonces, como a mí me gusta decir, si me permiten, cuando el profesor, por ejemplo, de física comienza la clase, en realidad ya, aunque parezca, digamos, una broma, llega a clase y ya no comienza a hablar en castellano. ¿Mm? En realidad comienza a hablar en física. Ya utiliza única y exclusivamente los conceptos y los vocablos y, digamos, las definiciones exclusivamente de la disciplina física. Pero claro, y esto lo podemos decir en cualquier materia, ¿no? En realidad, ese alumno no necesariamente va a ser físico el día de mañana, o esa alumna no va a ser necesariamente matemática el día de mañana, o historiadora. Esa alumna está en realidad recibiendo ese contenido para, digamos, tener una formación cultural amplia, ¿no? Entonces, eh, esto implica realmente, yo creo, una reflexión, la necesidad de una reflexión muy importante sobre el sentido que tiene cada una de las disciplinas en la escuela, ¿no? Yo creo que un problema que tenemos en muchísimos países del mundo es que la lógica del contenido en la escuela a menudo es, sobre todo en secundaria, es básicamente una lógica que comienza y termina en la propia disciplina.
y me parece que eso es muy discutible. Me parece que eso es muy discutible y me parece que requeriría una reflexión realmente muy importante. Porque la lógica de esa disciplina no es necesariamente lo que el alumno va a, digamos, a tener sentido que, digamos, se relacione con esa cuestión, ¿no? Es decir, me parece que tenemos que pensar en cómo tomamos los contenidos escolares y pensándolos desde la disciplina en cuestión, los tratamos de convertir, por decirlo de alguna forma, en algo que sea motivador para el alumno, en algo que sea vinculante con sus actitudes, con sus intereses, y eso me parece que requiere realmente toda una transformación muy, muy importante por parte de la definición de los contenidos escolares y por parte de la actuación que tenemos los profesores en la escuela, ¿no? Y eso está unido, me parece, a los profundísimos cambios sociales y culturales que tenemos hoy, ¿no? Vivimos efectivamente en una sociedad no solamente sometida a transformaciones muy, muy intensas, ¿no? Sino que además vivimos una sociedad que ha hecho del cambio una, un eje fundamental de su funcionamiento. ¿eh? Si me permiten ustedes un ejemplo, fíjense que cuando todos tenemos ya ¿no? un celular en la mano, ¿verdad? Que forma parte, si me permiten, de nuestra identidad prácticamente ya, ¿no? O sea, es decir, nos quitan el celular y parece que va a desaparecer una parte de nuestro yo, ¿no? Y fíjense que ese celular, cada cierto tiempo, y por supuesto cualquier otro dispositivo digital, tiene que actualizar su software, ¿no? O sea, es decir, o sea, la cultura digital no se sostiene sin un profundo y continuo proceso de cambio, ¿no? Y cualquier aparato digital, por muy bueno que sea, si no ha actualizado el software ya prácticamente no sirve para nada, ¿no? Yo creo que es no solamente un elemento muy claro, digamos, de la cultura en la que vivimos, ¿no? Desde el punto de vista material, sino al mismo tiempo una metáfora también me parece clarísima, ¿no? De los tiempos que estamos viviendo. Es decir, si nosotros comparamos cómo nos relacionamos en la actualidad con cualquiera de las cuestiones que nos rodea y cómo se lo relacionaba, digamos, pues un abuelo nuestro, ¿no? Independientemente de la edad que tengamos, ¿verdad? La diferencia es enorme, ¿verdad? La diferencia es enorme, ¿no? O sea, es decir, no solo los cambios que se han producido en 30, 40, 50 años han sido tremendos, sino que además esos cambios se siguen produciendo a una velocidad verdaderamente de vértigo y si pensamos en autores que se dedican, digamos, a la perspectiva social, ¿no? Un autor, por ejemplo, yo creo muy interesante, que últimamente está siendo muy, muy leído, Harari, por ejemplo, ¿no? A partir de su obra Homo Sapiens, ¿no? Pero después ha publicado otras en las que ha insistido, digamos, en las transformaciones que vienen, ¿no? A partir de la investigación genética, biológica, etcétera, vemos que uno de los leitmotiv fundamentales, digamos, de nuestra sociedad es el cambio, ¿no? Es decir, es convivir con el cambio, es adaptarse al cambio, es hacer del cambio un eje fundamental de la manera en que nos relacionamos con el mundo y la manera en que nos relacionamos con los demás. Así que, bueno, como tienen ustedes ahí en la transparencia, el inicio de este cambio fue el paso de la galaxia Gutenberg a la civilización digital, pero ese paso ha implicado un paso en las operaciones cognitivas y ha implicado un paso también
en nuestras identidades. Podríamos poner muchísimos ejemplos de todo esto, no los voy a obviar para pasar a otras cuestiones, pero fijémonos cómo, desde ese punto de vista, relacionándolo con lo que decíamos anteriormente de la reflexión sobre la necesidad de otorgarle al contenido escolar un sentido que fuera más allá de la disciplina, pues fíjense que esto, si relacionamos, digamos, las dos cosas, veremos que esa necesidad de cambiar el sentido de la disciplina en el aula es también una urgencia, ¿no? O sea, viviendo en la sociedad que vivimos, ¿cómo no vamos a necesitar una transformación importante del sentido de los contenidos escolares, ¿no? Bueno, de una manera humorística, aquí lo tienen ustedes en una pequeña, digamos, tira, ¿no? Cómica, digamos, de Sarmiento. Claro que Sarmiento, para los que nos estén escuchando de otros países, pues fue, digamos, el educador argentino que, digamos, pues fue no solo presidente, sino un político muy importante y básicamente el responsable digamos, institucionalidad de la educación como enseñanza obligatoria, etcétera, etcétera, en Argentina, ¿no? Como lo ha habido en otras personas en otros países, ¿no? Bueno, ahí tienen ustedes ese comentario, digamos, en un sentido del humor, ¿no? Y que muestra como esta necesidad del hoy, de que siempre se dice que la educación prepara para el mañana, y en realidad sigue siendo un gran desafío, ¿no? En qué medida la educación está verdaderamente preparando para el mañana, ¿no? Bueno, lo que estábamos planteando anteriormente justamente tiene que ver con en qué medida la educación no ya prepara para el mañana, sino la educación está, digamos, de acuerdo con el hoy, ¿no? Con ese hoy tan verdaderamente, digamos, diferente al que había hace muy pocos años, ¿no? Realmente muy pocos años, y las implicaciones que eso tiene, digamos, para la escuela, ¿no? Bueno, desde ese punto de vista, como les decía, algunas de las reflexiones que yo quiero hoy compartir con todos ustedes es precisamente, digamos, la tensión que se da entre el aprendizaje y el desarrollo, ¿no? Entre el aprendizaje y el desarrollo como una tensión que justamente nos puede aportar, ¿no? Nos puede aportar algunas ideas acerca de esta necesidad de transformar los contenidos escolares y de pensar en definitiva en una educación mejor que la que tenemos, ¿no? Más, digamos, eficaz desde el punto de vista social, ¿no? Bueno, como tienen ustedes ahí en la transparencia, es casi ya un lugar común decir que hoy aprender ya no significa adquirir exclusivamente información, ¿no? Sino que en realidad significa adquirir conocimiento, que es más que información, y poder aplicarlo a problemas y situaciones nuevas, ¿no? Porque justamente son los problemas y las situaciones nuevas lo que caracteriza realmente digamos, la demanda que le va a hacer a ese futuro ciudadano el día que se vaya a incorporar a un trabajo. Bueno, lo que va a tener básicamente es eso, lo que va a tener básicamente es que resolver problemas y situaciones nuevas, y que eso va a ser la garantía de que esa persona esté haciendo su trabajo bien, ¿no? Si pensamos en el trabajo, digamos, para el que se entrenaba a personas hace 20, 30, 40, 50 años, se les entrenaba para trabajos que iban a consistir básicamente en lo mismo o en algo muy parecido. Y eso es lo que ha cambiado, ¿no? Eso es lo que ha cambiado radicalmente. Y desde el punto de vista psicológico, ¿verdad? Desde el punto de vista, digamos, de lo que sabemos sobre cómo se transforma nuestra capacidad a lo largo del tiempo, vemos que aprendizaje básicamente es lo que se adquiría fundamentalmente con la posibilidad de adquirir nuevas informaciones con el tiempo, de
digamos, incorporar elementos del ámbito externo, ser socializado con determinadas características, ir a la escuela y recibir informaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Así que, por lo tanto, el aprendizaje tradicionalmente lo hemos considerado fundamentalmente en relación con el ámbito externo, ¿no? Es decir, el ámbito externo en forma de sociedad, de familia, de escuela, etcétera, lo que nos iba dando elementos para, digamos, modificar nuestra mente y nuestro comportamiento. ¿Mm? Mientras que el desarrollo, en realidad, básicamente era lo que nos proporcionaba fundamentalmente, digamos, el ámbito interno, ¿no? Es decir, o sea, un individuo se desarrollaba, adquiría determinadas capacidades, por ejemplo, a hablar mejor, o por ejemplo, a comportarse mejor, o por ejemplo, a comprender cosas más complejas, independientemente de que su aprendizaje hubiera sido mejor o peor, ¿no? ¿Mm? Es decir, por tomar un ejemplo clásico, ¿verdad? Pues teníamos y tenemos todas las investigaciones que se han hecho tradicionalmente sobre personas de sociedades no alfabetizadas o de personas que vivían en sociedades no escolarizadas, ¿verdad? Y bueno, esas personas cuando eran adultas pues comprendían, digamos, el mundo de una manera también, digamos, con mayor complejidad que cuando eran niños, ¿no? Y cuando eran adolescentes, pues digamos, por ejemplo, usaban el lenguaje o usan el lenguaje mejor que cuando son niños y el niño usa el lenguaje mejor que cuando es bebé, ¿no? O sea, es decir, en definitiva, el desarrollo tenía que ver básicamente con desplegar, digamos, a lo largo de la vida de una persona un conjunto de capacidades que ya vienen, digamos, incorporadas como posibilidades en su dotación genética. ¿Mm? Así es que el desarrollo pues te da mejor motricidad, te da mejor lenguaje, te da mejor comprensión del mundo o posibilidad de tener mejor comprensión del mundo, pero digamos que ese desarrollo después se veía impactado por lo que le aporta a esa persona el aprendizaje, ¿no? Eh, entonces, como ustedes saben, eh, ha habido unas grandes polémicas, ¿no? Y unas grandes discusiones y unas grandes elaboraciones, tanto teóricas como empíricas, y grandes programas de investigación, ¿no? En relación con la influencia de uno y de otro, ¿no? Es decir, en qué medida, digamos, el desarrollo influía más sobre el aprendizaje o el aprendizaje impactaba o no sobre el desarrollo. En ese sentido, eh, eh, realmente tenemos, digamos, en los últimos años una tremenda actualidad de la posición de Vygotsky, ¿no? Un autor, bueno, que yo me imagino que todos ustedes ya conocen, y básicamente esa actualidad es porque Vygotsky insistió en sus investigaciones en una posición, digamos, diferente a otros autores clásicos como Piaget o otros investigadores, insistiendo en que el desarrollo está en continua interacción con el aprendizaje y el aprendizaje con el desarrollo, ¿no? Y que en realidad la mayoría de las transformaciones que se están dando en cómo una persona comprende el mundo o en cómo una persona puede, digamos, realizar sus tareas de manera más eficaz, es básicamente porque se da esa interacción, ¿no? Eh, y ahí tenemos, me parece, en realidad, conclusiones novedosas, ¿no? Tenemos conclusiones novedosas y yo creo que mucho más novedosas de lo que a veces podemos pensar. ¿Eh? Y en algunos casos, digamos que son de alguna forma contraintuitivas, o sea, contraintuitivas en el sentido en que no es lo que, digamos, tenderíamos a pensar inicialmente. ¿Eh? Por ejemplo, hay en realidad, digamos,
bastantes conclusiones que son, digamos, novedosas. Pero vamos a citar, digamos, algunas de ellas, ¿no? Por ejemplo, una que a mí me parece muy, muy importante es la que tiene que ver con que el desarrollo y la interacción del desarrollo y el aprendizaje se está dando de una manera permanente a lo largo de toda la vida, ¿no? Yo creo que esto es un cambio realmente importantísimo. O sea, la manera en que concebimos esas relaciones. O sea, tradicionalmente habíamos sostenido o habíamos desarrollado una idea según la cual prácticamente que el desarrollo terminaba después de la adolescencia y ahí ya no había grandes aportaciones de desarrollo y prácticamente era todo aprendizaje, ¿no? Y yo creo que claramente vemos que eso es una manera bastante limitada de ver el funcionamiento humano, ¿no? O sea, de ver a los seres humanos en su despliegue, en su relación con el mundo. Si hoy hablamos justamente de la necesidad de tener sistemas de enseñanza a lo largo de toda la vida, es porque en realidad el desarrollo no se termina en la adolescencia y en la constitución de ese adulto joven. En absoluto, en absoluto. En realidad, las personas estamos teniendo posibilidades de desarrollo a lo largo de toda la vida. Y las diferentes etapas de la vida van implicando transformaciones distintas en nuestra mente y en nuestras actitudes y en nuestros funcionamientos mentales. Y por lo tanto, la interacción entre desarrollo y aprendizaje, digamos, es realmente constante, absolutamente constante. Otra conclusión me parece interesante y novedosa es que tendríamos en general siempre a ver a los niños como, digamos, entre comillas, inferiores a los adultos, ¿no? Es decir, como si el niño supiera siempre menos que el adulto y hiciera las cosas, digamos, peor que el adulto. Y me parece que esto ha venido siendo desafiado por la investigación de una manera muy clara en las últimas décadas, ¿no? Porque vemos que la investigación está mostrando que los niños pueden llegar a hacer cosas claramente mejor que los adultos. Y no claramente mejor, sino incluso tremendamente mejor. ¿eh? Un ejemplo muy claro es, por ejemplo, el aprendizaje de segundas lenguas. A una persona adulta, un aprendizaje de segundas lenguas le cuesta años, 2, 3 mínimo, mínimo. Es lo que cuesta aprender un idioma nuevo y dedicándose mucho tiempo. Aprovecho para decir que esos anuncios que hay a menudo en fin, en diferentes ámbitos sociales de aprender un idioma en pocas semanas, bla, 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 bueno, son básicamente, digamos, engaños, son básicamente maneras de tratar de vender a la gente algún método absolutamente, digamos, falso, ¿no? Así es que todos sabemos, y cualquiera que se haya aprendido un idioma sabe que le lleva 2, 3 años y además, mínimo, como digo, mínimo, y además nunca llegamos verdaderamente a, o en muy pocos casos se llega a que nuestra aprendizaje de esa segunda lengua sea realmente perfecto, por decirlo de alguna manera, ¿no? Aquí, por ejemplo, hemos aprendido el alemán, pues hablemos como un alemán, es decir, nadie se dé cuenta que no somos alemanes, ¿no? Bueno, eso es dificilísimo y muy pocas personas lo consiguen, a pesar de que uno pueda llegar a saber ese idioma extraordinariamente bien, ¿no? Sin embargo, un niño de 6 años, por ejemplo, consigue hablar ese idioma si está viviendo en Alemania, quiero decir, ¿no? Está viviendo en otro país, en 3 meses, 4 meses, ¿no? Pero no solamente lo consigue, sino que lo consigue exactamente igual que un alemán. Es decir, si alguien lo ve hablar por teléfono,
no lo ve físicamente, no podría distinguir si es un niño alemán o un niño que ha venido, digamos, hace unos meses al país, ¿no? Y podríamos hablar también de otros ejemplos, podríamos hablar, por ejemplo, de la expresión artística o podríamos hablar de algunas cuestiones relacionadas con el comportamiento social, ¿no? Los niños pueden llegar a ser claramente en muchos casos más afectuosos o más solidarios que los adultos, ¿no? Entonces, se dan cuenta, esto implica realmente cuestiones muy interesantes, implica en definitiva que el adulto también puede aprender del niño. Implica, por ejemplo, que el adolescente también puede aprender del niño. O indica que el adulto puede aprender del adolescente. O sea, en definitiva, implica que se pueden concebir las relaciones educativas, las relaciones de desarrollo-aprendizaje de manera diferente, de manera, digamos, más dialógica, de manera más innovadora, ¿no? Y creo, como luego también voy a desarrollar, que esto es, digamos, central, ¿no? Que esta forma distinta de ver las relaciones entre desarrollo y aprendizaje puede ser central, sin duda ninguna, en la manera en que concebimos estos procesos en nuestras sociedades, ¿no? En ese sentido, digamos que a mí me parece que hay estas 5 dimensiones del cambio que yo les estoy presentando ahí, eh, que no son las únicas, por supuesto, evidentemente que no son las únicas, pero son algunas dimensiones, en mi opinión, centrales. A mí me parecen dimensiones absolutamente, digamos, imprescindibles para repensar estos procesos de cambio de la educación, ¿no? Los voy a mencionar aquí, digamos, uno por uno, como ustedes tienen ahí en la transparencia, y luego voy a hablar un poco pues, de cada uno de ellos, ¿no? Es decir, en primer lugar, de la importancia de que el conocimiento se construye, de que hay un proceso de construcción de conocimiento en el que interviene el desarrollo y el aprendizaje continuamente, ¿no? En el que intervienen, digamos, que se da esa interacción entre esos dos grandes procesos psicológicos, que dan lugar, yo creo, a procesos de comprensión a través de cambios conceptuales, a través de transformaciones conceptuales, que esos procesos de cambio conceptual se dan siempre en una tensión conocimiento experto, conocimiento cotidiano, y que no tiene sentido pensar que el conocimiento, digamos, del libro de texto o del programa escolar o del currículum es el conocimiento experto sin más y que el conocimiento cotidiano no tiene absolutamente ningún sentido. A mí me parece que eso, o sea, en definitiva, que está mal, como decíamos antes, ¿no? O sea, que es única y exclusivamente la disciplina, o sea, lo que estaríamos llamando conocimiento experto, ¿no? El conocimiento de la disciplina es el único que tiene sentido en la escuela, ¿no? Y que el resto está, por decirlo de alguna forma, destinado al destierro, por decirlo de alguna manera. Yo creo que eso, no, a mí me parece que, que no está bien pensado, creo que tiene mucho más sentido pensarlo desde otra perspectiva. Y luego, los he puesto en otro color, en azul, estos dos otros elementos, el desarrollo de la autonomía y la dialogicidad, porque, digamos, pertenecen no tanto al ámbito exclusivamente cognitivo, sino a un ámbito, digamos, más amplio de la persona, ¿no? Más integral de la persona, ¿no? Como ella digo, el desarrollo de la autonomía y el desarrollo de la dialogicidad. Bueno, vamos a hablar, digamos, a partir de ahora, digamos, de cada uno de estos elementos, que ya digo, bueno, no son los únicos de los que podríamos hablar, pero sí son, me parece en todo caso, necesarios, importantes. Pero bueno, como decíamos antes, vamos a intentar que esto no sea solamente, digamos, un monólogo, vamos a intentar también que esto sea de alguna forma un poco interactivo, así que yo voy a ir viendo un poco si les parece algunas de las intervenciones que ustedes han tenido en el chat para comentarlas y a continuación vamos a seguir con lo que estábamos
con lo que estábamos expresando, ¿no? Bueno, algunos de ustedes se refieren a problemas más amplios de la enseñanza, ¿no? Como por ejemplo el problema de las aulas superpobladas, ¿no? O el problema de la heterogeneidad. Bueno, ciertamente no cabe la menor duda que ese tipo de problemas son problemas realmente muy importantes, ¿no? Yo no me olvido de ellos, por supuesto. Pero, bueno, déjenme decirles que yo estoy tratando de referirme en esta ocasión, digamos, a cuestiones, por decirlo de alguna manera, de lo que sería un funcionamiento, vamos a llamarle un tanto, digamos, estándar, por decirlo de alguna manera, de los sistemas educativos, ¿no? Obviamente que es esa situación estándar o, vamos a, digamos, habitual, en algunos casos puede llegar a ser, digamos, muy problemática, ¿no? Porque, digamos, en algunos contextos, las condiciones en las que se da la enseñanza, pues pueden llegar a ser realmente, digamos, muy complicadas desde el punto de vista de las condiciones socioeconómicas, ¿no? De unas aulas, digamos, con alumnos que tienen otros muchos problemas o no. De todas maneras, ciertamente el problema de la heterogeneidad o el problema de la diversidad se está dando hoy prácticamente en todas las sociedades, ¿no? En algunos casos, en algunas sociedades se da, digamos, por, digamos, cuestiones relativas a que los sistemas educativos cada vez incluyen más ámbito de la sociedad, más digamos, espacios de grupos más o menos desfavorecidos, y eso hace que los sistemas escolares tengan una problematicidad importante. En otros contextos se dan, por ejemplo, porque los procesos migratorios son muy intensos, ¿no? Tenemos muchos países europeos en estos momentos en los cuales la migración hace que la intensidad de las migraciones hace que a la escuela lleguen una cantidad importante de chicos que tienen un origen cultural diferente, y eso crea realmente situaciones, digamos, muy problemáticas, ¿no? Bueno, ya digo, yo no voy a tratar de esa cuestión en este momento, pero sí, en todo caso, quiero decirles que, digamos, esos elementos que requerirían un tratamiento aparte, por supuesto, harían todavía más necesario un poco lo que yo les trato un poco de compartir hoy, ¿no? Es decir, con alumnos, digamos, muy heterogéneos o con aulas muy masificadas o con situaciones, digamos, que le añaden a la escuela una complejidad adicional, me parece que realmente no tiene sentido mantener la lógica de las disciplinas, ¿no? Es decir, no tiene sentido enseñar física para físicos o matemática para matemáticos o historia para historiadores. A mí me parece que es realmente muy necesario una reflexión muy profunda por parte de los profesores, por parte del sistema educativo, etcétera, en repensar muy profundísimamente, digamos, el tipo de contenido que se va a hacer en esa escuela, porque escuelas en esas condiciones requerirían realmente un tipo de actividad, un tipo de estimulación cultural, un tipo de aportación social y cultural, pues realmente muy diferente, ¿no? Bueno, básicamente, digamos, estas son, yo creo, las cuestiones que yo he ido viendo un poco en el chat. Si le parece, continuamos con lo que estábamos, con lo que estábamos viendo. Ya justamente en esta primera cuestión que les planteaba, ¿no? Como han visto ustedes antes, está la cuestión, digamos, de la construcción de conocimiento, ¿no? De que el conocimiento básicamente, no la información, ¿de acuerdo? No la información, sino el conocimiento, o sea, es decir, esa información que hemos interiorizado y que hemos podido de alguna manera comprenderla adecuadamente y que la hemos podido aplicar realmente para solucionar un problema y que realmente nos ha pasado a formar parte de nuestra capacidad y la manera en que vemos el mundo, ¿no?
Bien, ese proceso de construcción, desde mi punto de vista, tiene un elemento fundamental que a menudo yo creo que no se señala suficientemente, ¿no? Me parece a mí, a lo mejor estoy equivocado, pero es lo que a mí me parece, ¿no? Y es que básicamente ese proceso de construcción no es simplemente algo que proceda de aprender poco a poco o de aprender de la experiencia o de aprender de proyectos específicos o de aprender de lo concreto, ¿no? Cualquiera de estos elementos que estamos mencionando aquí, aprender poco a poco, aprender la experiencia, aprender relación con proyectos, aprender de algo concreto, sin duda ninguna son necesarios, son claramente necesarios. Ningún profesor va a lograr que su alumno comprenda algo si le presenta todos los contenidos de golpe, ni va a conseguir que aprenda algo si no hay una experiencia, o si no hay un proyecto específico, o si no hay una concreción de lo que está diciendo. Pero yo creo que hay un elemento adicional fundamental, absolutamente fundamental, que es que se dé una interacción entre la experiencia externa, o sea, lo que el profesor está presentando, o sea, es decir, en definitiva, el elemento de aprendizaje, ¿no? Con los esquemas internos. ¿eh? Es decir, no hay nada en la realidad en general en el mundo que las personas podamos aprender al margen de nuestros esquemas internos. O sea, cuando alguien nos presenta una información nueva y nosotros enseguida aplicamos algo que ya sabemos. Si no podemos aplicar, digamos, algo que ya sabemos, es prácticamente imposible que podamos dar sentido a lo nuevo. Pero si realmente hemos aprendido algo de esa experiencia externa, hemos terminado por modificar los esquemas internos, ¿no? Entonces, es esa interacción entre los esquemas internos y la experiencia externa lo que realmente implica construir conocimiento. Y me parece que esto es absolutamente fundamental, ¿no? Porque creo que desde el punto de vista de la actividad en el aula, un profesor debería prestar mucha atención a eso, ¿no? Debería prestar mucha atención a ver en qué medida los alumnos han podido, digamos, transformar sus procesos de comprensión y han podido pasar de una representación más simple a una representación más compleja. Y eso significa, en definitiva, también, yo creo, partir de las preguntas, ¿no? Partir de las preguntas como una fuente de conocimiento. ¿eh? Eh, a mí me parece que si no conseguimos, como profesores, instalar la pregunta, o sea, instalar que el alumno se interrogue sobre algo, ¿no? Va a ser muy difícil que podamos digamos, verdaderamente generar que nuestros alumnos conozcan. ¿eh? Eh, Porque no es solamente generar, digamos, que el alumno apruebe un examen, o que el alumno diga una respuesta correcta en determinado momento, sino que me parece que es fundamental instalar, conseguir que el alumno se interrogue por ese problema, que el alumno se haga, en definitiva, eco de ese problema. Bueno, como les decía antes, a mí me gusta ejemplificar esta cuestión, que yo creo que es esencial, con una canción que la primera vez que lo escuché me impactó mucho, es de una cantautora brasileña que se llama Adriana Calcañoto, de Porto Alegre, gaúcha, que tiene una canción que se llama 8 años y que la vamos a poner aquí ahora, ¿no? Si Federico nos ayuda con YouTube, porque tiene una música realmente muy linda, bueno, puede que ustedes la conozcan ya, Adriana Calcañoto, una gran música, y después vamos a repasar un poquito el contenido. ¿Me escuchás? Sí, sí. Se ve que está estallada la plataforma, hay mucho consumo de internet No porque no me podemos. está Bueno, dejando pasar el video de YouTube en vivo. Así que bueno, lo que bueno, entonces hice es vamos. pasar en el chat el link, Listo, ok. y si cada Bueno, uno quiere entrar un poquito y escucharlo, puede hacerlo. perfecto, muy bien. Entonces vamos a las preguntas, si ustedes me permiten,
que nos hace Adriana Calcañoto poniéndolas en voz de un niño o niña de 8 años, ¿no? El link lo va a poner Federico en sus accesible para ustedes, y en YouTube o en alguna otra plataforma pueden ustedes recurrir a ese link para escuchar la linda música de Adriana Calcañoto cantando esta canción, y veamos algunas de las inquietudes que pone Adriana Calcañoto en boca de un niño de 8 años, ¿no? Dice, perdona, hemos puesto aquí mal la traducción. En realidad es porque eres del Flamenco. El Flamenco es un club de fútbol, ¿no? de Brasil, ¿no? Porque eres del Flamenco y mi padre del Botafogo. ¿Qué significa coloso impávido? Que es una frase que está en el himno nacional de Brasil, ¿no? ¿Por qué duelen los huesos mientras dormimos? ¿Por qué se caen los dientes? ¿De dónde vienen los niños? ¿Por qué se ponen los dedos blancos cuando estoy en el baño? ¿Por qué resbalan las calles cuando está lloviendo? ¿Por qué crecen por qué crece la sangre? Perdón, ¿por qué crecen las uñas? ¿Por qué fluye la sangre? Eh, ¿Cuánto es 1.000 trillones? ¿Quién es Jesucristo? ¿Dónde están mis primos? ¿Por qué arde el fuego? ¿Por qué es blanca la luna? ¿Por qué gira la tierra? ¿Por qué me tengo que acostar ahora? ¿Por qué matan las serpientes? ¿Por qué se empaña el vidrio? ¿Por qué pasa el tiempo? ¿Por qué estornudamos? Eh, bueno, estas son las preguntas, que digo, hace, digamos, un niño de 8 años cuando se comunica con, eh, con un adulto, ¿verdad? O cuando se hablan entre ellos, y ya le digo, Adriana Calcañoto las pone con una maravillosa música, ¿no? Bueno, fijémonos que son todas preguntas sobre cuestiones fundamentales, ¿no? Sobre cuestiones realmente que por un lado al niño le importan mucho y que por otro lado, sin duda ninguna, algunas pueden ser muy particulares, otras más trascendentales, más generales, pero todas ellas están mostrando, digamos, una enorme curiosidad por parte de ese niño, ¿no? Sin embargo, si pensamos a cuántas de esas preguntas podría responder un chico, digamos, usando el conocimiento que la escuela le presenta, ¿verdad? Pues vamos a ver que realmente muy pocas, ¿no? Vamos a ver que muy pocas. Entonces, este es el punto en que yo quería ir, ¿no? Es decir, se supone que la escuela debería proporcionarle al chico en esta edad y en cualquier edad, ¿no? Se supone que el chico debería, a lo largo de su escolaridad, obtener conocimiento para responder, no a todas, por supuesto, pero sí, digamos, a una cantidad importante de estas preguntas o de preguntas parecidas, ¿no? Y bueno, si pensamos un poco en los contenidos escolares, vemos que verdaderamente no es muy así, ¿no? No es necesariamente así. Vemos que hay una gran cantidad de contenidos escolares que en su forma y en su fondo, en realidad no están planteados para que el chico pueda responder a preguntas como las que se plantean aquí, ¿no? Entonces hay como una especie de enorme divorcio, ¿no? Como una especie de enorme separación, digamos, de enorme distancia, ¿no? Entre esas preguntas que el chico puede tener como parte de su curiosidad y lo que el sistema escolar le proporciona, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto nos conduce en definitiva a algunas conclusiones de la investigación actual sobre construcción de conocimiento que son muy interesantes, ¿no? Y es que tienen que ver con, digamos, con lo que suele llamarse ideas previas, ¿no? Es decir, con nuestras representaciones iniciales sobre el mundo que muchas veces nos impide el aprendizaje, ¿no? Entonces, nuestras representaciones iniciales, tanto si somos niños como si somos adultos, nos están en definitiva generando una concepción de la realidad que se distancia mucho de la concepción de la realidad que nos proporcionarían
o que nos debería proporcionar el conocimiento disciplinar. Entonces, esas ideas previas de los chicos con mucha frecuencia son muy poco tenidas en cuenta por el profesor, ¿no? Merecerían que el profesor las tuviera en cuenta, porque surgen en definitiva de su curiosidad, surgen de sus esquemas previos, surgen de sus representaciones, y en definitiva sería el conocimiento sobre el cual la escuela y el profesor tendría sentido que trabajara, ¿no? Mucho de nuestro conocimiento previo, o sea, de las ideas sobre las que partimos, es enormemente intuitivo y perceptivo, ¿no? O sea, es decir, o sea, es decir, traduce a una teoría lo que percibimos de manera directa, ¿no? Por poner un ejemplo muy clásico, si ustedes me permiten, si estamos en el campo, estamos en la playa y estamos viendo, hemos pasado el día, digamos, en un paseo, vemos que el sol, cuando comenzamos el día, estaba en un determinado lugar del horizonte y cuando termina el día está en un lugar opuesto, ¿no? Por lo tanto, nuestra percepción lo que nos ha dicho es que el sol se ha movido, lo que nos está diciendo es que el sol se ha movido. Y eso es lógico que lo pensemos, porque cuando vemos que un objeto en diferentes momentos temporales está en dos lugares completamente distintos, pues llegamos a la conclusión que el objeto se movió. Eh, pero en realidad, como todos sabemos, la que se ha movido es la Tierra. Es decir, bueno, ahí tienen ustedes un ejemplo muy, muy básico, si me permiten, pero fíjense que en todos los contenidos escolares, ¿verdad? En todos los países, en todos los programas, en todos los currículums, está precisamente el que tiene que ver con los movimientos de la Tierra. Y sin embargo, muy pocas veces el sistema educativo le está llevando al alumno a que compare la diferencia entre lo que está diciendo la ciencia desde hace muchos siglos sobre el movimiento de la Tierra y de los planetas y lo que uno percibe como, digamos, movimiento de esos mismos planetas y de esa misma Tierra, ¿no? Por lo tanto, démonos cuenta que una parte muy importante del conocimiento que estamos queriendo transmitir al alumno va contra su percepción. Es decir, el alumno debería, digamos, aprender a desafiar su percepción y a entender que, digamos, tiene que generar una representación más allá de la percepción, ¿no? Más allá de la intuición. Esto nos lleva, evidentemente, a la importancia del conocimiento implícito, ¿no? O sea, es decir, una parte muy importante de nuestro conocimiento tiene un carácter implícito y lo vamos a poder transformar en la medida en que somos capaces de reflexionar sobre ese conocimiento. Y cuando reflexionamos sobre cómo hemos conocido, o sea, cuando hacemos un proceso metacognitivo, o sea, en definitiva, un proceso de conciencia acerca de cómo hemos podido lograr un mejor conocimiento, pues sin duda ninguna eso nos va a ayudar a adquirir mejores conocimientos porque lo vamos a poder aplicar a otros contextos, ¿no? Bueno, fijémonos que el otro elemento que yo les hablaba a ustedes era el del conocimiento, la tensión, perdón, entre el conocimiento experto versus conocimiento cotidiano, ¿no? Como yo les decía a ustedes al comienzo, a mí me parece que es necesario producir una transformación realmente muy importante entre, digamos, acerca del sentido cultural de las disciplinas, ¿no? O sea, es muy importante que enseñemos física, matemáticas, historia, etcétera, etcétera. Pero es muy importante también que entendamos que la manera en que transmitimos ese conocimiento no puede comenzar y terminar en la propia disciplina, sino que es necesario, digamos, que entendamos, digamos, el sentido del uso cultural de esa disciplina y del diálogo que esa disciplina tiene siempre con la realidad cotidiana. No para hacer ver que la realidad cotidiana, como por ejemplo eso que decíamos antes, de que pensamos que es el sol el que se ha movido, está mal y entonces lo que está bien es que es la tierra la que se ha movido, sino que trabajemos justamente con el alumno ese diálogo, ¿no? Que hagamos justamente que el alumno se familiarice con la capacidad de relacionar continuamente su conocimiento con
el conocimiento experto, ¿no? Y hay que tener en cuenta que en esta tensión del conocimiento experto y conocimiento cotidiano, o sea, no dicotomía, sino tensión, diálogo, ¿no? Se van a dar también elementos muy, muy importantes, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito ideológico y social, ¿eh? Eh, mm, por poner a terrenos de los que hasta ahora no hemos hablado de ejemplos, por ejemplo, de física o de otros ámbitos, pero en la escuela también enseña contenidos de carácter social y de carácter ideológico. Entonces, veamos, por ejemplo, cómo en realidad, en contra de lo que pudiera parecer, tenemos en definitiva muchos ámbitos sociales en los que no existen contenidos que diríamos son obvios para muchos de nosotros o para muchas sociedades, ¿no? Por ejemplo, el holocausto. El holocausto, por ejemplo, en Japón hoy día se sigue sin enseñar, y no se ha enseñado durante décadas. Evidentemente eso tiene que ver, como todos sabemos, con el papel que Japón cumplió en la Segunda Guerra y cómo la presencia, digamos, de hacer frente a ese papel ha llevado a unas tensiones culturales realmente muy importantes, ¿no? Bueno, sin entrar ahora en este punto, que es un punto realmente, yo creo, fascinante, nos lleva, en definitiva, a la importancia de poder llevar al aula visiones diferentes de las cosas, ¿no? Y tratar de fomentar una dialogicidad, ¿m? O sea, un diálogo entre visiones distintas, aunque en algunos casos eso sea muy problemático, pero la dialogicidad entre visiones de un tipo o de otro desde el punto de vista ideológico, o por ejemplo, entre la idea que hay de un fenómeno del adulto y la idea que tiene el niño, es decir, que se produzca ese diálogo entre esas dos visiones y no una, digamos, cronificación de que algo es bueno o algo es malo, sería, en mi opinión, un elemento muy importante de transformación de los sistemas escolares. Bueno, recuerden ustedes que en esas cinco dimensiones que yo les ponía a ustedes, la dialogicidad y la autonomía estaban, digamos, en otro color, porque me parecía que, como les decía a ustedes, tenían que ver no solamente con los ámbitos, digamos, puramente cognitivos, sino también con los ámbitos, digamos, de mayor amplitud del desarrollo humano, ¿no? La dialogicidad, como estoy insistiendo, tiene que ver con las diferentes versiones de la realidad, ¿no? Las diferentes versiones del mundo. Yo creo que justamente hoy estamos viviendo unas transformaciones culturales realmente importantísimas, ¿no? Y por lo tanto eso requiere una profunda reflexión sobre la dialogicidad. O sea, la escuela tiene que hacer del diálogo realmente un elemento absolutamente fundamental, porque cada vez más tenemos, digamos, escuelas a las que llegan, digamos, las transformaciones que se están produciendo en la sociedad en términos de diferentes visiones culturales, de diferentes visiones de la identidad personal, sexual, etcétera, etcétera. Y esto implica realmente la posibilidad de que en el aula haya una multiplicidad de versiones. Yo me hago cargo, yo sé que llevar esta dialogicidad al aula no es fácil, no es un asunto sencillo. Tenemos en contra a menudo una falta de tradición en ese sentido. Tenemos a menudo también unos obstáculos muy complicados, ¿no? Que tienen que ver en muchos casos con la relación entre las familias y la escuela, que es una relación muy compleja, pero no por ello hay que señalar la necesidad de cuál es el horizonte, ¿no? Entonces me parece que el horizonte es cada vez más sociedades multiculturales, es cada vez más sociedades con orígenes muy distintos, y sociedades que tienen que transformarse y convivir con procesos, como les decía anteriormente, digamos, de cambio a ritmo acelerado. Y sin dialogicidad va a ser muy complicado que podamos conseguir eso, ¿no? Por último, autonomía. Bueno, autonomía me parece, sin duda ninguna,
ya para ir terminando, por lo menos esta exposición por mi parte, uno de los verdaderamente desafíos más importantes, si no el más importante, creo que si no el más importante de la escuela como institución. ¿Y por qué estoy convencido de esto? Bueno, porque fíjense, una de las características justamente, como decíamos antes, de estos procesos de cambio acelerado es precisamente la accesibilidad de la información. Es decir, antes la escuela distinguía a unos grupos de otros porque se había podido o no acceder a determinada información. Los grupos que no iban a la escuela no accedían a determinadas informaciones. Y eso hoy día empieza a ser claramente borrado. Es decir, eso ya prácticamente está transformado. Es decir, todos los sistemas informales, digitales de acceso a la información están ahí y son cada vez más, digamos, monstruosamente accesibles. Por lo tanto, ya eso no es una característica de la escuela. Sin embargo, hay algo que difícilmente se va a conseguir si no es a través de una institución como la escuela, que es precisamente no la información, sino la autonomía. Es decir, la posibilidad de aumentar la agencialidad. O sea, la posibilidad de conseguir cosas por uno mismo, por una misma en definitiva. O sea, la posibilidad de ser capaz de aprender a aprender, pero mediante procesos de autocapacidad, de autogestión de las propias capacidades, a través de la confianza en uno mismo, de la posibilidad de que uno no dependa de los demás, de que uno se sienta capaz de hacer cosas por sí mismo. Fíjense que en definitiva personas autónomas es lo que los sistemas sociales y culturales del futuro van a demandar cada vez más, ¿no? Personas que sean capaces de autónomamente hacer frente a una situación difícil, a una situación complicada. Bueno, yo quiero insistir en esto porque esto justamente es algo que la escuela debería plantarse como un objetivo absolutamente esencial. Y por lo tanto, el papel de los contenidos empieza a ser, de mi punto de vista, un papel que debe supeditarse, yo creo, a esta posibilidad de adquirir, digamos, esa capacidad de autonomía, esa capacidad de confianza en uno mismo, en una misma, y ser capaz de resolver problemas. Por lo tanto, para terminar, a mí me parece que tiene mucho más sentido una escuela que piense en reducir los contenidos desde programas, digamos, clásicamente enciclopédicos, como se ha dicho tradicionalmente, pero no para reducirlos en, digamos, en cuanto a la actividad cognitiva del alumno, sino reducirlos en el sentido de que si tenemos muchísimos contenidos, el alumno no va a poder tomar ninguno con profundidad. Y si no trabaja el alumno en profundidad un contenido, entonces es muy difícil que su dialogicidad y su autonomía mejoren. Dialogicidad para trabajar ese contenido con los demás, para conversar con ese contenido, para discutir sobre ese contenido, para entender la función de ese contenido en otros contextos sociales. Y autonomía para ser capaz de tomar ese contenido y hacer con él elementos que transformen sus procesos propios de comprensión y también procesos de la sociedad. Por poner un ejemplo muy clásico, si el alumno trabaja sobre fotosíntesis, puede perfectamente podría estar perfectamente trabajando sobre fotosíntesis varias semanas o incluso varios meses, si me permiten, aunque parezca exagerado, porque se comprende con mucha profundidad la fotosíntesis y hace de ese contenido algo que le importe, que se interrogue, que pueda generar elementos, digamos, en su medida, digamos, de funcionamiento de las plantas, de transformación de las plantas, etcétera, yo creo que está acercándose profundísimamente a ámbitos de la comprensión biológica de la realidad. Y eso es lo fundamental, y no que aprenda 20, 30, 40 temas como se dan en muchos programas de biología, ¿no? Que se tenga en cuenta, como ven ustedes ahí, en definitiva, el conocimiento previo del alumno
porque el conocimiento previo del alumno, que por supuesto se va transformando continuamente, pero el conocimiento previo de la persona es siempre de lo que partimos las personas para entender algo. Y si no tenemos en cuenta con un material educativo digamos, que invite a explicitar, que convoque en definitiva a usar ese conocimiento previo, me parece que estamos haciendo una enseñanza exclusivamente centrada en el aprendizaje, pero muy poco centrada en el desarrollo. ¿Mm? O sea, muy centrada en lo externo y muy poco centrada en lo interno. Y realmente el conocimiento es siempre una interacción entre lo externo y lo interno. Y eso yo creo que en definitiva me parece puede dar oportunidades de cambiar a largo plazo, de cambiar a las personas y de cambiar también las instituciones. Así que bueno, hasta aquí hemos llegado en estas modestas reflexiones. Muchas gracias por su atención y espero que les haya sido útil, que les haya sido interesante. Bueno, puedo ver un poco algunas de las cuestiones que ustedes han planteado en el chat. Bueno, hay varias intervenciones que básicamente van un poco en la línea de lo que yo estaba diciendo, que coincidimos, digamos, ¿no? Me parece. Aquí hay una pregunta hay una compañera que me pregunta específicamente a qué me refiero con el desarrollo de la autonomía. Bueno, lo explico un poquito mejor, si les parece. Eh, Fíjense, me voy a referir a un autor pues, muy conocido en nuestro campo, como es Piaget, ¿no? Al cual pues, todos hemos leído y todos manejamos. Y fíjense que la obra de Piaget básicamente habla de diferentes niveles de comprensión del mundo en función del desarrollo, ¿no? Primero el chico comprende el mundo cuando es bebé a través de una inteligencia básicamente práctica, sensorimotora. Después el chico comprende el mundo de una manera más simbólica, relacionada con el juego, etcétera, pero todavía no lógica. Después el chico ya a los 8 o 10 años comprende el mundo de una manera más lógica y después ya en la adolescencia, en la vida adulta, el chico comprende el mundo de una manera lógica, pero al mismo tiempo también abstracta, ¿no? No solo lógica para un ámbito concreto, sino lógica para un ámbito abstracto. Pero fíjense, todo eso que Piaget estudia y estudió tan extraordinariamente bien y de lo cual todos hemos aprendido tanto, ¿no? ¿Al servicio de qué estaba? Es decir, para qué el ser humano adquiere o tiene en realidad ya, viene al mundo, ¿no? Con esa posibilidad de desplegar esa gran transformación cognitiva a medida que crece, ¿no? Pues fíjense, según Piaget, en realidad toda esa ganancia, digamos, ¿no? En posibilidades cognitivas son en realidad para conseguir un ser más autónomo. O sea, si un ser comprende mejor el mundo, es más autónomo. O sea, es más independiente de la realidad. Es más independiente de las restricciones del mundo, ¿no? Por decirlo que el mundo le coloca, ¿no? O sea, en definitiva, fíjense ustedes, ya saben ustedes que Piaget concibe la inteligencia básicamente como una, o mejor dicho, no como una, sino como la capacidad biológica más importante, ¿no? Por lo tanto, la inteligencia es la manifestación biológica de mayor nivel evolutivo. Por eso los seres humanos tenemos una inteligencia que no tienen los animales, ¿no? Esa inteligencia nos permite adaptarnos mejor al medio y transformar mejor la realidad. ¿Pero para qué? ¿Para qué? En términos teóricos, desde el punto de vista de todo el pensamiento de Piaget y de otros autores del desarrollo cognitivo, ¿para qué? ¿Cuál es la funcionalidad de eso? Bueno, ser más autónomos, ¿no? Y ser más autónomo quiere decir ser capaz de aprender por uno mismo. Eso nos está diciendo al mismo tiempo, si me permiten, que los demás me pueden enseñar. Por ejemplo, la escuela me puede enseñar. Pero en realidad, aunque parezca una obviedad, el que termino aprendiendo soy yo. O sea, en definitiva, fíjense ustedes, nadie puede aprender por mí. Aunque parezca muy obvio, ¿no? El profesor tiene que hacer todo lo que sea posible para enseñarme mejor. Pero en definitiva soy yo el que tengo que aprender. O sea, nadie puede aprender por mí, nadie puede comer por mí, nadie puede sufrir por mí, nadie puede llorar por mí, nadie puede amar por mí. Entonces, si nadie puede hacerlo por mí, en definitiva es absolutamente esencial
que, ya que nadie lo puede hacer por mí, yo lo pueda hacer de la manera más independiente posible, es decir, de la manera más autónoma posible, ¿m? De la manera más adaptada posible. Y la más adaptada, evidentemente, es la de mayor autonomía y menor heteronomía. ¿Eh? Entonces, bueno, enseña a la escuela esto, ¿m? Enseña a la escuela esto, coloca a la escuela las condiciones para que esto se produzca. Bueno, a mí me parece que esta es una pregunta que deberíamos hacernos, no es fácil responderla sin duda ninguna, pero me parece que es una pregunta fundamental y sobre todo me parece que es una pregunta fundamental hoy día. ¿Eh? Es decir, me parece que quizás ante décadas pasadas esto era importante, pero quizás no era tan importante. Yo creo que hoy, debido a las transformaciones culturales, como decíamos antes, que tenemos debido a esta cultura en la que todos nos vemos obligados a actualizar nuestro software, ¿no? Cada cierto tiempo, igual que el de los celulares, ¿no? Todos tenemos que actualizar el software del celular, pero también todos tenemos que actualizar nuestro propio software cada cierto tiempo, ¿no? Entonces, solamente nosotros vamos a ser capaces de actualizar nuestro software. ¿Eh? Bueno, espero que no se hayan aburrido demasiado, espero que esto les haya sido útil para algo y espero también que algunas de estas ideas, pues, bueno, puedan ser, digamos, interesantes y puedan ser útiles y aplicables y en todo caso pueden ser también motivo de discusión y motivo de elaboración y motivo de reflexión. ¿Eh? En definitiva, insisto también esta necesidad de dialogicidad y de comunicación y de discusión de las diferentes versiones. Bueno, no les quiero entretener más. De nuevo, desearles lo mejor, sobre todo en estos días tan complicados para todos y todas. Ya digo, los esperamos siempre aquí en nuestra área de psicología, conocimiento y aprendizaje en la Flaxo de Argentina, para lo que les podamos ser útiles y ahí estamos siempre colocando iniciativas, materiales, propuestas, en definitiva, para contribuir al aprendizaje y a la mejora de la educación. Muy bien, hasta pronto.